haya extraordinarios militares, que por supuesto los hay, y extraordinarias personas dentro del ejército, pero hay una mentalidad claramente sectaria, hay una mentalidad en la que se termina por considerar normal situaciones que no son en absoluto normales. Fijaros, hay más casos que se analizan, no solo se hablan de acosos, agresiones sexuales o violaciones, se analiza el caso de las mujeres militares que deciden ser madres, como en muchísimos casos sus vidas se introducen en un laberinto, es algo terrible, como puede ser que una mujer militar haya desempeñado su labor perfectamente y de repente un día decida ser madre y aquello suponga un auténtico infierno. Hay casos constatados de mujeres que no tenían con quién dejar a sus hijos y las arrestaron durante 30 días por llevar a sus hijos a guardias a las que no les deberían de nombrar porque estaban con una reducción de jornada. Es decir, cometo el abuso, y no solo cometo el abuso, sino que además, como tú vienes con tus hijas porque no tienes con quién dejarlas, te arresto 31 días. Fijaros qué solución es esta. Si tú estás arrestada 31 días y has tenido que venir aquí con tus hijos porque no tienes con quién dejarlos, de los 31 días que estés arrestada, ¿qué va a pasar con tus hijos? Bueno, es algo terrible. Una mujer a la que pretendían que fuera a un desfile de la Legión y pretendían que dejara a su bebé con un desconocido en la grada, y no solo pretendían que dejara a su bebé con un desconocido en la grada, sino que le dijeron que es que eso lo hacían otros compañeros y que era lo normal. Es decir, ¿es normal un abandono de un menor? Eso es un delito. Tú no puedes dejar a tu bebé con un desconocido en una grada, o sea, es una barbaridad. Y esto no solo se considera normal, sino que la propia ministra de Defensa actual no ha tomado ninguna medida al respecto, salvo proteger a las personas y a los mandos militares que cometieron estas barbaridades. Estamos hablando de 4 casos de mujeres constatados que han abortado dentro de las Fuerzas Armadas por órdenes irregulares, hasta el punto de incluso haber llegado a ordenar a una mujer, o una mujer ha llegado a ordenar que le dijeron que lo mejor era que abortara, porque de no abortar se ponía en peligro su carrera militar. Bueno, son episodios absolutamente terribles y sobre todo lo más importante es la acumulación de estos episodios, porque tú puedes llegar a pensar que uno de estos episodios es falso o que uno de estos episodios puede contener una cierta exageración de la persona, pero claro, cuando los empiezas a ver todos juntos, empiezas a ver el patrón, empiezas a ver la resolución, dices, hombre, pues todos no pueden ser falsos. En algún caso tiene que estar pasando algo. Fijaros, otros 2 elementos que se analizan: la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo caso constatado de denuncia de mujer lesbiana a mujer lesbiana, ni de homosexual a homosexual. Solo existen 2 casos en los cuales 2 militares heterosexuales denunciaron a sus mandos homosexuales que les estaban acusando. Pero no hay ningún militar homosexual que haya denunciado un acoso de otro militar homosexual, y no hay ninguna militar lesbiana que haya denunciado acoso por parte de otra militar lesbiana. Y la pregunta es, en 30 años esto no ha pasado nunca. Es decir, nunca un militar homosexual o una militar lesbiana ha acosado a otro militar homosexual y a otra militar lesbiana. Jolín, es muy difícil de creer que esto no haya pasado nunca. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues obviamente tiene que haber un cierto tabú, tiene que haber un cierto problema, especialmente y curiosamente dentro de los hombres. Mi experiencia es que en la homosexualidad se junta el clasismo y el machismo y se convierte en algo que puede llegar a ser hasta paradójico y contradictorio. Bien, la homosexualidad, por supuesto, dentro de los hombres, más allá de que el ejército es un reino de taifas y hay un poco de todo, es decir, te puedes encontrar un despacho en el que las cosas funcionan de forma completamente contraria al resto de unidades, pero en general la homosexualidad dentro de los hombres está siempre mal vista. No deja de ser, bueno, pues un hombre que es homosexual no deja de ser una maricona y por tanto no deja de ser una mujer y por tanto esto no puede estar bien visto. Sin embargo, la homosexualidad dentro de las mujeres es algo que curiosamente mi experiencia indica que a niveles de tropa es algo vivido con absoluta normalidad. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, haber estado, y tengo muchas amigas que son lesbianas y muchos amigos que son homosexuales, haber estado en un cuartel en el cual las mujeres de tropa vivían su sexualidad con total naturalidad. Es decir, todo el mundo sabía que había un grupo de chicas que eran lesbianas y salíamos con ellas con total normalidad, como si aquello fuera normal, como debería de ser. Bien, ¿cuál es el problema? Que hay mujeres que son lesbianas dentro de las Fuerzas Armadas y que tienen parejas
que son oficiales o suboficiales, sin embargo muchas veces estas parejas ocultan su sexualidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que la mujer soldado sea lesbiana, y como yo al final no quiero a la mujer dentro del ejército, bueno, pues una mujer lesbiana que es un machorro. Entonces, bueno, siempre es mucho mejor tener un machorro dentro de las Fuerzas Armadas que tener una mujer, que tener una mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué ocurre cuando esa mujer es oficial? Cuidado, es que una oficial, una de los míos, va a ser lesbiana. Wow, esto es complicado, porque, a ver, este vicio que en el caso de las mujeres de tropa me viene bien, porque me convierte a esas mujeres en machorros, wow, es que esto trasladado a una oficial no puede tener vicios, una oficial tiene que ser una señorita de bien, ¿no? Esta es mi experiencia, ¿no? Porque yo al menos no lo puedo constatar, pero lo que sí existe es que existe un claro vacío en cuanto a denuncias, es decir, 30 años de incorporación de la mujer en el ejército y ni una sola denuncia de una mujer a otra mujer por acoso o agresión sexual. Me cuesta creer que no haya pasado ningún tipo de... que en ningún caso se haya rebasado esa línea, y desde luego, evidentemente, a esto hay que aplicarle esa componente machista y esa componente clasista que en el caso de existir lo ha impedido. ¿Por qué? Porque obviamente nos relata que algo no puede estar siendo normal, ¿no? Un mando, una mujer, a lo mejor que sea oficial y que sea lesbiana, a lo mejor cometer un acoso o una agresión dentro de las Fuerzas Armadas sobre otra mujer, pues evidentemente puede ser complejo. Y la denuncia, si normalmente es compleja, en el caso de una mujer que ha sufrido un acoso o una agresión sexual por parte de otra mujer, es mayor, porque evidentemente estás revelando una situación que en muchos casos muchos mandos militares consideran contra natura, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que supone una dificultad. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que no existe ninguna denuncia, y esto es algo que nos debe alertar de que algo está pasando, porque no es normal. Máxime cuando en el libro se demuestra, hay estudios de otros ejércitos y se ha visto como en determinados ejércitos, por ejemplo el norteamericano, las violaciones, los acosos y las agresiones sexuales entre hombres son mucho más elevadas o muy elevadas. ¿Qué es lo que sucede también? Que es cierto que el despliegue de los militares norteamericanos, sus condiciones de vida son muy diferentes a las que se dan aquí en España, pero no lo son tanto como para que pasemos de porcentajes que incluso superan el 20% al 0%, ¿no? Es algo muy exagerado. Bien, dicho esto, cuando queráis pasamos al turno de preguntas. Yo creo que he desgranado gran cantidad del libro, lo he destrozado. Si me escuchara mi editor me mataría, porque así no se venden libros. Creo que os he dado las esencias más importantes de este libro, y creo que es un libro, como siempre digo, más allá de que por supuesto lo compréis, que os lo voy a intentar vender de aquí a que terminemos todo lo que pueda y algo más. Es muy importante que estos libros se difundan, ¿no? Yo creo que luego hablaremos también de la perspectiva que creo que debe empezar a tener la izquierda con respecto a lo militar, de cómo hay que normalizar la institución militar y el trato con los militares, y cómo debemos de empezar a ocupar ese espacio, ¿no? Creo que la izquierda hemos renunciado a ocupar el espacio militar. Creo que nos hemos quedado muchas veces en la repulsa. ¿Quieren crear un nuevo ejército? Sí, perdona, ahora me preguntas y hablamos todo lo que, de verdad, hablamos todo lo que quieras, y yo además no me voy esta noche, por lo cual podemos estar aquí todo lo que queráis. Entonces, lo que digo, creo que podemos abordar este tema, es un muy buen debate, y nos puede permitir, yo creo, intentar generar nuevas perspectivas, ¿no? O por lo menos daros mi punto de vista de este aspecto. Bien, y dicho esto, pasamos al turno de preguntas. Agradeceros de verdad que hayáis venido. Esto es mucho más importante de lo que parece, y luego lo profundizaremos más. Y en fin, muchísimas gracias a todos, y quedo a vuestra disposición. Una última cosa, una pregunta por persona y turno. Si luego se queda una persona con muchas preguntas, yo ya digo que no me voy a ir de aquí hasta que no la resolvamos, o bien entre la Guardia Civil por ahí me saquen detenido, que también puede pasar. Si no pasa ninguna de las dos cosas, pues no hay ningún problema. ¿Pero por qué digo esto? Porque si alguien me hace 2 o 3 preguntas, terminamos convirtiendo lo que es una charla entre todos en un diálogo entre 2 personas, ¿vale? Y esto nunca es saludable.
Vale, así que dicho esto, pasamos al turno de preguntas y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, si tenéis preguntas para Luis, ahora es el momento. Si no, os empiezo a vender el libro aquí a saco. Saco el ladrillo que tengo para vender libros. Además que el libro o los libros están muy bien. También os digo, para que tengáis ya conocimiento, que volverá por aquí o cerca de por aquí, dentro de aproximadamente 2 meses, a finales de marzo, principios de abril, para presentar el último libro que sale. El último de lo militar, lo prometo. Sí. No habrá más en un tiempo. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Has conocido casos de estos que comentas sí. de acoso sexual? ¿Has tenido contacto con alguna de las víctimas? Sí. Y... Mucho, es un escenario muy duro. De hecho, este libro es la punta del iceberg, nada más. He intentado que fueran casos constatados, que fueran casos que el sistema no pudiera de alguna forma erosionar, y existen muchos más casos de acoso, agresiones sexuales e incluso violaciones que no han salido a la luz porque las mujeres no las han denunciado, ¿no? Esto es muy frecuente y es un problema porque, claro, por un lado, yo desde mi parte, desde mi posición activista, yo pido que las mujeres denuncien. ¿Por qué? Porque es necesario que esas denuncias, aunque fracasen, queden constatadas. Es decir, el éxito de las últimas 90 denuncias es que, aunque solo haya habido una condena, evidentemente yo le puedo decir al sistema que está funcionando mal, porque si de 90 denuncias solo hay una condena, es inapelable que algo está haciendo mal el sistema. Pero si en lugar de haberse producido 90 denuncias se hubieran producido 300 y solo hubiera una condena, pues imaginaros, tendríamos mucho más argumentos. A la inversa sucede igual. Si en lugar de 90 denuncias los últimos 3 años se hubieran producido 30, pues claro, el sistema tendría una forma de defenderse mucho mejor. No es muy necesario denunciar, pero claro, pedirle a una mujer que denuncie cuando la van a expulsar de las Fuerzas Armadas con toda seguridad, o le van a sufrir un acoso laboral terrible, cuando no tiene casi ninguna posibilidad de que condenen al mando, es decir, no la van a creer, y que además, si condenan al mando, este va a seguir dentro de las Fuerzas Armadas, pues os podéis imaginar que es un ejercicio terrible, ¿no? El mensaje que envía la cúpula militar, el Ministerio de Defensa a las mujeres es: bueno, deja que te avionen, deja que te agredan, deja que te acosen sexualmente, o vete a tu casa, pero no denuncies, porque el denunciar al final es mucho peor. Vas a terminar igualmente en tu casa, pero con un proceso muy doloroso y costoso económicamente, ¿no? Entonces sí que he hablado con muchas mujeres, es una situación muy terrible, y además me duele porque hay muchas mujeres dentro de las Fuerzas Armadas que no han vivido este tipo de situaciones de acoso, agresión o violación, o incluso las han vivido de forma muy periférica, y tienen un nivel de empatía muy bajo con muchas de sus compañeras, ¿no? Es algo que a mí me genera muchísima alarma, ¿no? Y mucha preocupación, porque es obvio que es un tema al que tenemos que ser sensibles todos, hombres y mujeres, pero yo esperaba mucha más sensibilidad de muchas mujeres que hay dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no se ha producido, ¿no? Este es un libro para ellas, no es un libro para mí. Yo no saco este libro para vender ejemplares, ¿no? Yo he vendido ejemplares con el libro negro del Ejército Español, con Un paso al frente. El siguiente libro que va a salir el mes que viene ya veréis que va a vender muchos ejemplares. Este no es un libro para vender ejemplares, este es un libro para reivindicar una lucha y para que un colectivo como es el de las mujeres militares se pueda defender y pueda tener un arma con el que esgrimirse. Pero no es un libro para mí, es un libro que hago en conciencia y que hago sobre todo por estas mujeres militares. Y me sorprende, ¿no? Me sorprende el nivel de desinterés y la falta de empatía con compañeras que han sufrido episodios absolutamente terribles, ¿no? Mi pregunta no era respecto a las mujeres en el ejército, sino más bien sobre el acoso que se puede llegar a recibir por ser un rojo en el ejército español y muy español. Pues mira, tenemos un caso de un rojo en el ejército español y muy español, que es el cabo Marco Antonio Santos Soto. El año pasado, supongo, no sé si recordaréis los acontecimientos,
se produjo un manifiesto a favor de la figura de Franco y en contra de la exhumación de su cadáver. Os pongo en antecedentes: el Partido Socialista montó toda aquella campaña de marketing que ha sido la exhumación del cadáver de Franco, como si nosotros exhumamos el cadáver de Franco ya hemos terminado con el franquismo, ya se acabó, ya nos podemos ir todos a nuestra casa, beber unas botellas de champán y se acabó. Bien, en este contexto hasta 200 altos mandos militares firmaron un manifiesto a favor de la figura militar de Franco, manifiesto que terminó siendo firmado por más de 1000 militares, 1000 altos mandos militares en los que se encontraban muchísimos de los mandos militares que habían ocupado los puestos de mayor repercusión y relevancia en los últimos 20 años, es decir, no estamos hablando de una broma. Bien, en contra de ese manifiesto hubo una especie de manifiesto antifranquista, un manifiesto democrático que organizamos entre unos 30 militares y exmilitares. Fijaros ya la proporción, no está muy bien, 1000 a 30, más de 1000 a 30, aquello no da una muy buena señal. Bien. Uno de los firmantes fue el cabo Marco Antonio Santos Soto, un militar español en activo. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el sistema con él? Le han imputado 3 faltas graves, una falta muy grave, y le acaban de expulsar el mes pasado. Bien, por supuesto, los que firmaron el manifiesto a favor de Franco y estaban en la reserva no han sido expulsados, podéis imaginar. Es algo terrible porque además la ministra de Defensa acaba de refrendar al jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Varela Salas, que ha sido el que ha expulsado a este militar. Es decir, la ministra de Defensa ha legitimado al mando militar que ha expulsado al cabo democrático, al cabo que ha firmado un manifiesto democrático en favor de la propia decisión del gobierno. Porque no olvidemos que el que decidió exhumar el cadáver fue el gobierno socialista. Es decir, tú como gobierno socialista estás permitiendo que expulsen a los que te apoyan, mientras que sostienes a los que quieren dar un golpe de Estado, porque Vox quiere dar un golpe de Estado, y ya os aseguro, os anticipo que el ejército es ultraderechista, ¿no? Esto es algo evidente. Entonces, te puedes imaginar en un ejército ultraderechista la persecución que existe. Es cierto que es una persecución, como ocurre con todos los elementos que yo cuento, que está sujeta a matices. Es decir, no es lo mismo las vivencias que te puede contar un rojo en la Legión que la que te puede contar un rojo en un cuartel del Ejército del Aire que se dedican a cuestiones administrativas. Os aseguro que no son las mismas vivencias ni el mismo nivel de tolerancia. Esto es algo muy importante porque muchas veces entre los propios militares, en función de los destinos en los que estén, si solo han vivido una parte de los destinos militares, se creen que todo el ejército es igual que lo que están viviendo, y esto es un error. Entonces, bueno, salvando todos estos elementos, os puedo decir que en general es terrible, no es una situación en absoluto agradable, y la única forma de sobrellevarlo es vivir más o menos en el armario, ya digo que en función de los destinos que se tengan. Yo lo que sí creo es que si no estuviéramos en Europa ya hubiera habido un golpe de Estado. Bueno, tenemos a 52 diputados en el Congreso que lo están jaleando, ¿no? No, yo no hablo de los 52, es que para mí el PSOE es de derechas, lo ha sido siempre. Sí. Son los que están en el PSOE, son los que se avergüenzan de no estar en un partido de derechas y están en el PSOE. Y así dicen que son de izquierda. Esa es mi descripción de lo que es el PSOE. Porque a los rojos se los jalaron a casi todos. Hemos quedado 4. Entonces, es normal que la sociedad sea de derechas, porque encima, en una época que se cargaban a todos los rojos, les daban premios de natalidad para los franquistas, que esos eran votantes que están votando ahora. Sí. Se lo montaron de puta madre, con aquellas cartillas que decían contra Máximo te vamos a dar premios, Franco. Todos esos son de derechas todos, entonces España es franquista. Y a mí que no me digan eso es de izquierda, que no es así. Hay que recordar que el Batallón Vasco Español, Grupo Neonazi Paramilitar y los GAL los creó el PSOE. Bueno, de eso profundizo, y no es porque os quiera vender más libros, de eso profundizo en el libro negro del Ejército Español, no me reventéis aquí las charlas. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros, el PSOE es el mayor fraude que se ha producido en los últimos 40 años, ¿no? De hecho, no solo es el mayor fraude, sino que es el elemento que sostiene todo el fraude. ¿Por qué? Porque es el que legitima
Al final, cuando tú realizas un juego de alternancia de rojos y azules, claro, necesitas unos rojos. El sistema, claro, evidentemente no va a permitir que haya una alternancia real entre rojos y azules. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge al ala que ya existía desde los años 50 y 60, coge a la parte más progresista del franquismo y la convierte en roja. Por lo tanto, es una parte que está ideológicamente más o menos en el centro-izquierda, centro-derecha. Es decir, yo no creo tampoco que el PSOE, ellos tengan verdadera conciencia de que son de derecha, ¿no? Ellos se creen realmente, muchos de ellos, la película de que son de izquierdas y que están haciendo una contribución. Te lo digo porque he hablado con muchos de ellos y es sorprendente que se lo creen realmente, ¿no? Lo viven, ¿no? Esta cuestión, y ya no te digo los militantes y los votantes, esos piensan fehacientemente que están votando a un partido de izquierda, ¿no? Eso seguro, y muchos militantes, ¿no? Pero bueno, es cierto que este engaño se produce, de tal manera que con esto lo que has conseguido es volcar el espectro político, y claro, si el PSOE es izquierda, todo lo que hay a la izquierda del PSOE es extrema izquierda. Estás condenando a una amalgama, además, muy heterogénea de partidos, porque eso de a la izquierda de la extrema izquierda, si efectivamente todo lo que hay en el PSOE a la extrema se fuese extrema izquierda, es decir, si en una escala de valores democráticos o de valores ideológicos el 0 lo representase la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha y el 10 la extrema izquierda, se supone que toda la extrema izquierda tendría que estar contenida del 9 al 10. Bien, sería muy fácil ponernos de acuerdo. Es decir, si lo que nos separara a toda la izquierda fuera un punto ideológico, sería muy sencillo llegar a un acuerdo, como es muy sencillo a todo Vox llegar a un acuerdo. Es decir, eso se han puesto muy enseguida de acuerdo. Y sin embargo, en la izquierda no solo no sucede, sino que lo hemos podido ver en todos estos años, la enorme cantidad de tensiones, bueno, os recuerdo la película de la vida de Brian, esa es la izquierda, ¿no? Y claro, no pretender que eso es un punto ideológico es imposible, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que es una gran estafa, y el comportamiento del PSOE en este libro, en el ejército, se demuestra claramente, ¿no? Que el PSOE haya expulsado al cabo Marco Antonio Santos, que el PSOE expulsara el año pasado a varias mujeres militares, incluso algunas que habían sufrido abortos y fueron expulsadas sin pensión y sin indemnización, es un dato muy relevante, ¿no? El PSOE es un partido de derecha social, ¿no? Que tiene unos matices sociales que la distinguen de la izquierda, de la derecha. Al final, fijaros, en los caballos de batalla son siempre los mismos: el aborto, las clases de religión, la mujer, la homosexualidad, y no digo que no sean elementos fundamentales, pero al final esos son los caballos en los que nos quedamos, ¿no? Estamos siempre batallando sobre lo mismo, pero cuando llega la clave, que son los elementos importantes, y es tocar lo económico, que al final tocar lo económico es lo que cambia todo lo demás. Eso nunca se discute. El PP y el PSOE, cuando llegan y le dice el PSOE a Unidas Podemos, bueno, vamos a negociar ministerios, sí, pero hay ministerios de Estado que no te voy a dar. ¿Cómo que hay ministerios de Estado que no me vas a dar? Defensa, Interior, Economía. Claro, al final lo esencial no te lo van a dar nunca. Hombre, sí que es cierto que en el Congreso de Suresnes, cuando se refunda, por decirlo de alguna manera, el PSOE, le dan a Felipe González, eso en un libro de Alfredo Grimaldo se lo explica muy bien, o sea, no le tocaba a Felipe González ser el secretario general, sino era otra persona. Y entonces pasaron cosas feas en Suresnes. Sí, y antes, y después. Quiero decir, ¿me explicas un poco por encima? Pero no sé por qué dudáis de Felipe González. Yo creo que Felipe González es claro, socialista, claro, ¿no? Yo creo que bueno, tiene una vida de socialista, ¿no? No sé cómo podéis dudar de... Cada vez que abre la boca Felipe González se echa más mierda dentro de sí. Y el Guerra, y el que fue, y el Leguina... No, pero son todos. Es lo que os quería decir. Vamos a ver, en el Congreso de Suresnes, lo que quería decir, ya el franquismo le da el pasaporte a Felipe, o la CIA en este caso, porque es quien monta todo el sarao, y a la persona que le toca ser, que era una persona más progresista, que era un PSOE, digamos, a la antigua usanza, que era de cuando se dio el golpe de Estado de 1936, pues a esa persona se le aparta y casi hasta se le encarcela. Durante unos días creo recordar que estuvo encarcelado para que no pudiera ir a Suresnes, y lo vigilaban para que no pudiese ir.
Y después del Congreso de Suresnes, cuando Felipe González sale como secretario general del PSOE, no devuelve el pasaporte, cosa que el resto sí lo tuvo que devolver al franquismo. Felipe González dijo, yo no lo devuelvo, y lo mantuvo, para poder entrar y salir cuando le dio la gana. Y eso fue auspiciado, lógicamente, por la CIA y el franquismo. Entonces, si ya lo refundan con personas, vamos a llamarlo personas, pero bueno, con personas que son de una ideología muy concreta y derechista, pues explicarme ya que ha ido degenerando todo, pues ahora que puede ser más de lo mismo. No dudes de Felipe González. No, lo tengo muy claro. Hombre, gobernó ¿cuánto? 3 legislaturas. Y las Desde el año 82 hasta el 96, me pareció sí, que fueron 14 3 años. legislaturas, pero los rojos que están por las cunetas siguen estando. Sí. No, joder, no hables así. Si detuvieron hombre, Felipe González no puso en marcha una comisión de la verdad y encarcelaron a todos los criminales franquistas y a todos